Soy María González, tengo 31 años, nací en Madrid y ahora gestiono como cofundadora el refugio La Vida Color Frambuesa en Álava. Bueno, lo de montar un refugio para animales hace mucho tiempo que rondaba mi cabeza, ¿no? Porque al fin y al cabo yo cuando acabé la carrera tengo una formación y unos conocimientos que normalmente en este mundo por desgracia no están, ¿no? Es como un veterinario antiespecista no es algo muy común. Ayudaba en la protectora como veterinaria, después empecé en un santuario a colaborar con ellos y finalmente pensé que cada uno tenemos nuestra forma de trabajar, de pensar y de hacer las cosas, y pues así nació un poco la idea, ¿no? El refugio iba a ser algo muy pequeñito, solo para gatos con leucemia y gallinas, y bueno, vivían con nosotros 2 patos por aquel entonces, así que algún pato también iba a haber, pero bueno. Bueno, la función de un santuario creo que son varias, ¿no? En nuestro caso, por un lado está la de dar soporte veterinario también a otros santuarios, que hay gente que necesita ayuda, lo que decíamos antes, que no hay veterinarios que les ayuden, intentamos colaborar de esa forma. Y por otro lado, de cara a la gente, no a la sociedad, desde mi punto de vista la función es poner cara a las víctimas de la explotación, ¿no? Que tengan su propio nombre, que conozcas su personalidad, ¿no? Que puedas transmitir esa individualidad de cada una de esa gente para que empaticen también con cada individuo, con cada especie y con la explotación que cada uno sufre. Empezar poquito a poco, empezar sobre una base firme, sobre todo centrarnos mucho en los cuidados de los individuos, no intentar masificarlo ni rescatar, porque no podemos vaciar las granjas, eso lo teníamos muy claro desde el principio. Hay 52 animales viviendo en el refugio, la mayoría pues son gatos, hay 23 gatos, y gallinas ahora mismo hay 10, y ahora hay 2 burros, un caballo, bastantes patos, hay 7 patos. En el momento en el que te empiezan a llegar casos y si tienes el espacio y tienes el tiempo, los medios, no puedes decir que no, ¿no? Como pasó con la yegua, con Naya, que se iba a matadero con 4 años, y es que no puedes decir que no. O sea, es que o lo hago yo o muere. Entonces, pues al final es como que vas cediendo a tu propia base, ¿no? Bueno, vivir en un refugio no es el mundo de ilusión, ¿no? Que la gente es como si estás todo el día abrazando animales y es todo felicidad. No, es muy angustioso. Gran parte del tiempo te lo pasas limpiando, asistiendo a los animales, porque obviamente muchos de ellos orinan y defecan en cualquier parte, o en sus areneros, por ejemplo, en el caso de los gatos, o en sus espacios, pero que tienen que mantenerse limpios, con lo cual gran parte del tiempo simplemente es de limpieza. Y otra parte muy importante pues es el cuidado de su salud, que también es bastante angustioso, ¿no? Cuando hay algún enfermo, cuando hay alguno que no sabe si le pasa algo o no, o cuando ya son mayores, pues hay una parte del trabajo que es pues eso, de asistencia, que requiere bastante dedicación. Y bueno, pues es un poco estar todo el día pendiente de ellos, sacarles fuera, vigilar que esté todo bien, corregir vallas, mirar defectos, observar que estén todos comiendo, que estén todos... Al final es muchísimo trabajo de observación también y de cuidados, pero a veces simplemente es mirar. A veces que un animal deje de comer y tú te des cuenta, supone la diferencia entre que se muera esa noche o que llegues a tiempo. El problema de las gallinas, bueno, es que se han seleccionado a lo largo de más de 7.000 años para que pongan huevos. Entonces su ovario es como un tumor que no para de formar células, que son la yema del huevo, son folículos, y no paran de liberar folículos, cada día un huevo. Eso es una barbaridad, o sea, son 20 veces más de los huevos que pondría una gallina de forma natural. Para que os hagáis una idea, una gallina en 2 años ha ovulado las mismas veces que una mujer de 50, que de hecho se las utiliza como modelo experimental del cáncer de ovario en humana. Hay infecciones, hay prolapsos, que es que se sale hacia afuera, hay pérdida de calcio de los huesos salvaje, roturas espontáneas de huesos, de la quilla. Y el tema del cáncer, pues entre los 2 y los 5 años, el 80% de las gallinas han desarrollado tumor de ovario, que es muy maligno, tiene un alto potencial de metástasis y acaba con ellas. En mi cabeza rondaba la idea de que había que parar el tema hormonal y no se podía hacer de forma quirúrgica porque el ovario de las gallinas no se puede tocar. Fuera de España hace años que se utilizaba el implante y las experiencias son súper buenas. O sea, hay gallinas con 7, con 10 años que son ponedoras, no gallinas que no estén seleccionadas tan a lo bestia, gallinas ponedoras, que gracias al implante pueden vivir todos estos años, y aunque desarrollen tumores, el tumor se controla con el control de las hormonas, porque es un tumor que empeora con la influencia hormonal. Es como un microchip, se pone debajo de la piel
¿vale? No hay que sedarlas, prácticamente no les duele. Es una barbaridad la cantidad de peso que cogen, y no porque sea bueno que estén gordas, o sea, es que no están gordas, están en un peso normal, y sus huesos recuperan el calcio, que es algo que es impresionante, ¿no? Porque, bueno, para producir el calcio las aves tienen unos huesos especiales, entonces lo vacían de calcio para producir la cáscara del huevo, y si eso no para, el hueso se sigue vaciando, pero si eso para, el hueso se recompone. O sea, ya tardan normalmente media hora, 2 horas en poner un huevo. Para que os hagáis una idea, se tienen que ir a un rincón, están a solas y están sufriendo hasta que lo expulsan. O sea, un huevo es como una cosa de 2 kilos para un humano. O sea, imaginaros expulsar eso a diario, o sea, el sufrimiento que supone para ellas también. Entonces, en el momento que les pones el implante y que cada día no tienen que perder ese tiempo, hacen vida, o sea, una vida mucho más alegre. No poner huevos, o sea, es una mejoría increíble. Y sí que es verdad que pues hay pérdidas que duelen mucho y que te generan mucha impotencia, sobre todo a veces si son bebés. Por ejemplo, el año pasado vino un cabritillo bebé con 3 días de vida y murió, o sea, no pudimos sacarle adelante, y te genera mucha frustración, ¿no? Ver cómo un bebé, por culpa de la industria, ha muerto en sus primeros días de vida. Intentamos siempre que el tiempo que estén aquí sea lo más positivo posible. Well, if time has told us this and more,